Hola, hola gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en el que vayan a tener acceso a esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde un espacio llamado Insaye, Costa Rica. Trabajamos con diferentes herramientas terapéuticas y terapias alternativas. Durante algún tiempo he venido teniendo conversaciones maravillosas con terapeutas de diferentes lugares y de distintas terapias o de distintos enfoques terapéuticos. Y el propósito de estas conversaciones es poder proveer información para que la persona pueda comprender un poco más a qué se refiere la terapia o el enfoque que se habla, porque a veces en este mundo donde están surgiendo muchísimas y muchísimas posibilidades y herramientas de sanación y de acompañamiento, la mayor parte de mis consultantes en algún punto me dicen, es que no sé ni por dónde empezar. Estas conversaciones y estos compartires y estos invitados maravillosos, que ahorita ya les presento a Roberto, son justamente un punto de encuentro, de enlace, un punto para que la persona pueda conocer un poquitito más de esta herramienta y sentir, más que entenderlo, sentir en su corazón si de repente esto es algo que ha estado buscando, con lo que energéticamente, emocionalmente, espiritualmente ha estado conectando y tal vez no le había puesto forma hasta que llega ese mensaje, esta conexión con el video en YouTube o de repente en una red social. Y bueno, hoy vamos a hablar del Healy específicamente como un instrumento de acompañamiento, como una herramienta de acompañamiento para la sanación. Y bueno, voy a enseñarles aquí brevemente. Esto es el Healy, es un dispositivo. Curiosamente, las demás conversaciones que he tenido con diferentes terapeutas han sido más como herramientas terapéuticas que surgen a través del terapeuta mismo, ¿verdad? Entonces, si es un terapeuta de sonido, pues es el terapeuta quien es la fuente específicamente de esta vibración, de este patrón vibracional, por decir algo, que genera o da este espacio a la sanación. En este caso, estamos hablando de algo maravilloso y bueno, para no entrar más en detalles, voy a presentarles a Roberto Peña, que nos acompaña. Roberto desde Málaga, ¿verdad? Sí. Entonces, un gusto y que es especialista en Healy, él sí conoce de todo, todo, porque yo tengo el dispositivo, lo utilizo, ¿verdad? Es un dispositivo que lleva electrodos para algunas de las funciones que tiene y lo utilizo y me ha resultado espléndido y maravilloso con interesantes resultados, pero no soy en absoluto experta y no podría decirles más allá que decirles, wow, por favor, úsenlo. Pero bueno, entonces, agradeciendo a Roberto, Roberto, te doy el espacio para que tal vez de entrada incluso puedas presentarte y contarnos un poquitito, ¿verdad? Bueno, te llamas Roberto, pero ¿quién era Roberto antes de llegar a Gili, por ejemplo? Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Julia. Para mí siempre es un placer, ¿no? Poder compartir estos momentos, estos espacios y al final, pues, dar esta información que a quien le sea bienvenida. Siempre es bueno compartir porque soy un fiel creyente de que esta tecnología, esta herramienta, al igual, ¿no? Que muchas otras, que todo lo que sale desde nosotros, desde el ser, de esa manera diferente, ¿no? De preocuparnos por nuestro bienestar, porque al final esa es la clave de la vida. Bienestar, estar bien. Y desde ahí toda la vida se pone en orden, entonces siempre es buenísimo, pues, poder compartir todo esto. Yo antes de Gili, pues, bueno, si me voy años atrás, era una persona que no iba a estar, ni mucho menos hablando, pero es que ni oyendo este tipo de conferencias, ¿no? Yo soy una persona que viene del negocio tradicional. Yo tenía una carpintería metálica, que es lo que había aprendido desde pequeño, desde con 14 años que empecé a trabajar en los veranos. Y con el paso del tiempo, ¿no? Haciendo temas de, no sé si en otros países se le llama igual, haciendo lo que son ventanas, puertas, rejas, todo lo que es trabajo Sí. en hierro y aluminio. Y Ujú. entonces, claro, en lo que tenía, ya con unos 28 años, me sentía un muerto en vida. Mi vida era una rueda, que era, venga, mi negocio, ¿no? Primero trabajaba, luego acabé con mi negocio. Y me sentía en una rueda que de lunes a viernes trabajaba, los fines de semana pues me evadía del mundo. Bueno, cuando tenía mi negocio casi siempre también trabajaba el fin de semana y cuando no, pues a evadirme del mundo, me iba de fiestas, a salir, a desconectar, porque no podía hacer otra cosa. Pero no desconectaba desde una manera de, bueno, a paz, sino, no, si al final lo que estresaba más mi cuerpo con la fiesta y el querer evadir mi mente de la realidad. Entonces llegó un Claro. momento
Llegó un momento en el que estaba cansado de esa vida que tenía y yo dije, vamos a ver. En un momento lo que pensé es en libertad. En yo lo que quiero tener en mi vida es más libertad. Entonces, gracias a eso, ¿no? A tener esa idea, dije, vamos a ver, con el auge que está teniendo el Internet, que cada vez vemos más cosas, seguramente a través de Internet pueda buscarme otra manera de generar ingresos con más libertad. Eso fue lo primero que yo pensé. Y a raíz de eso, ¿no? Pues fue llegando el cambio. Entonces yo era una persona que, nada, en aquel momento tú me hablabas nada más que de meditación y yo era como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Siempre he sido muy respetuoso, ¿vale? No, no iba a soltar ninguna mala palabra, ni iba a insultar a la otra persona, ni mucho menos, ni iba a decir nada desagradable. Pero mis pensamientos, pues, era eso. A raíz de ahí, pues, que dije, venga, no, bueno, empecé, ¿no? Y lo primero que me dijeron, vamos a ver, si tú quieres cambiar, ¿no? Quieres cambiar tu vida, quieres cambiar tus resultados, quieres hacer algo diferente, tú eres el que tienes que empezar a cambiar. Entonces no empecé con el desarrollo personal, empecé a leer, a ir a cursos, educarme, ¿no? Toda la parte más de mentalidad y demás. Y poco a poco de ese mundo fui entrando en esa parte más energética, más de terapias y demás. Empecé con la meditación que me recomendaron. Si desde el inicio me dijeron, mira, si quieres que cambiar, tienes que cambiar, ¿no? Pues yo me puse en modo aprender. Digo, no voy a juzgar, sino que quiero cambiar, pues vale, voy a hacer caso, que me va bien, bien. Siempre volver atrás se puede. Entonces, pues empecé a probar, claro. Cuando yo empecé a ver beneficios en mí, pues poco a poco me fui metiendo cada vez más en toda esa parte, ¿no? De las energías, de las terapias, a probar, ¿no? Sentir como usuario diferentes tipos de terapia, a convertirme, ¿no? Trabajar cada vez más la meditación en mí y ver todos esos beneficios. Entonces, claro. Eh, Sí, Ujú. te interrumpo tal vez para contar también un poquitito de algo que me parece muy interesante en lo que vos acabas de decir, y es que en efecto el silenciamiento que tiene que ver con ir conectando más con nosotros mismos y dejar de estar tan absolutamente enganchados con todo el drama de lo que nos rodea, y drama me refiero como a todas las circunstancias que hay desde trabajo, familia, amistades, la otra parte de la familia, ¿verdad? De la familia a la que venimos, que también puede ser por ahí. Em, Cuando yo por primera vez hice un silenciamiento, bueno, o sea, primero fue así como de 1 minuto, bueno, creo que fueron como 3 minutos y casi me vomito, ¿verdad? Era como darte cuenta el nivel de basura mental. O sea, es que ni siquiera podía escuchar con claridad un único pensamiento, era como todo a la vez. Y fue horrible para mí meditar, realmente, o sea, ahorita ya no lo es, pero sí, digamos, en el sentido tal vez de que lo comento, es que creo que hay herramientas en Healy particularmente que pueden hacernos incluso este paso de conexión con un estado meditativo y de mayor presencia, porque cuando te callas, ¿verdad? Cuando dejas de prestarle atención afuera, te das cuenta realmente que es lo interno que está generando el ruido fuera. Pero creo que sí, hay también herramientas en Healy. ¿Cómo te ayudó Healy con todo este asunto de la meditación, Roberto? Sí, pues la verdad que fue brutal. De hecho, no, mira, ahora que hice eso, yo hay personas cuando le empiezo a hablar me dicen, ay, si es que entonces ya teniendo ese dispositivo, pues yo ya no tengo ni que meditar, ni que cuidarme de nada. Y digo, no, es un complemento. Tú olvídate de todo eso y úsalo como apoyo. Porque al final es un bastón que a todo lo que hagamos en nuestro día a día, pues nos va a ayudar, ¿no? A cada vez más a ir mejor y demás. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando en la parte de la meditación, pues hay una serie de programas que me encantan usar. Depende, ¿no? El día, porque hay una serie de programas y depende del día uso uno, uso otro. ¿No? Por ejemplo, hay uno, el BIM, para un equilibrio emocional, que me encanta. Hay otro programa, Coherencia, que te ayuda a alinear la mente con el corazón. Hay programas para la claridad mental, para los chakras. Entonces también una meditación con un chakra corona, con un chakra del tercer ojo, puede ser brutal, ¿no? Entonces también un poquito, ¿no? Según el tipo de meditación o lo que esté buscando en ese día, pues también voy usando uno u otro. Sí. Bueno, contanos qué es el Healy y de dónde surge. Ujú. Pues Chili, si lo resumiera en una frase, es un dispositivo que te analiza a nivel físico, mental, emocional, espiritual, y en base a ese análisis determinas qué es lo que más necesitas en este momento. Eso es lo que más me encanta, porque no nos vamos a buscar ni enfermedades, ni patologías, ni deficiencias, sino está basado en la mejora continua.
Yo los años previos a Healy me había hecho un fanático de eso, ¿no? En siempre ir buscando cómo mejorar. Entonces, un concepto que me encantó, porque lo que te hace es examinar aquí, 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 depende de dónde estés, para mejorar, y a mejorar, y a mejorar, y a mejorar. Entonces, gracias a eso siempre estamos yendo, si hay algún tipo de eficiencia en el cuerpo, a la causa, no al síntoma. Ujú. ¿De dónde proviene Healy? Pues es algo que me fascinó, ¿no? Cuando yo vi de la primera de la herramienta, lo primero que lo flipé, pero lo segundo es que dije, vamos a ver, tranquilo, Roberto, que estamos en Internet. Todo en Internet te lo venden como la última Coca-Cola del desierto. Yo no sé, ¿no? Si tú, María Julia, lo que estés viendo, habéis llegado a alguna web que os digan, este producto es una mierda, como diríamos en España, solo quiero tu dinero, te voy a estafar. No te lo dicen en ningún lado, aunque sea la intención detrás. Entonces yo me calmé y me puse a investigar quién había detrás. Entonces, claro, cuando yo empiezo a investigar sobre Marcus Mike y Christian Halper, que son los dueños de Geely, Marcus la parte científica y Christian es más la parte empresaria de la empresa, porque claro, al final es un dispositivo que se crea, que para un beneficio, pero es parte de una empresa. Entonces, unen un tándem perfecto. Entonces, cuando yo empiezo a investigar sobre ellos, lo flipo, porque empiezo a ver de Marcus que él es un científico que él durante toda su vida se ha dedicado a estudiar, por un lado, la parte del ser y por otro lado, la parte de la ciencia. Entonces ha ido uniendo esos conocimientos. De hecho, eso le llevó a estar 12 años de monje. Le llevó a fundar dos institutos de estudio de la conciencia, ha escrito 25 libros, es un conferenciante muy reconocido en todo tipo, ¿no? De congresos de ciencia y de medicinas integrativas. Entonces, él se le une en su camino con Christian Halper. Christian Halper es un empresario consciente, él es un billonario, pero todos los negocios que tiene tienen un factor en común, que están basados en el mundo sostenible, en dejar un mundo mejor que el que se encontró. No es, no crea o invierte en una empresa simplemente porque le pueda dar un rédito económico. Por supuesto, que todos los empresarios y todos en la vida, pues buscamos eso, pero no es el único factor, ni el más importante. El más importante es el bienestar social que hay detrás de esa empresa. Entonces, ambos crean Time Weaver. Time Weaver, ¿qué es lo que es? Es la empresa madre de donde la tecnología de la cual proviene Healy, pero ahí estamos hablando de unos aparatos grandes conectados a unos ordenadores, que es lo que se conoce como bioresonancia. Dentro de la bioresonancia hay diferentes tipos de empresas. Time Weaver es la tecnología más puntera, pero ¿qué ocurre con esa tecnología? Que es muy costosa y muy compleja de usar. ¿A qué me refiero con eso? Pues estamos hablando de entre 12 y 80 mil euros, que pueden llegar hasta con los complementos, y unos libros impresionantes para poder aprender, ¿no? A qué botoncito le doy, cómo lo enciendo, cómo lo uso. Es exclusivo para un uso profesional. Entonces ellos, años después, simplemente lo que se pusieron a pensar un día en qué podemos hacer para llegar a más gente. Ahí se les Para que ocurre la sea idea. más expandido el dispositivo, o sea, o la tecnología como tal. Ahí está, correcto, que la tecnología sea de una manera más asequible a nivel de costo y a nivel de usabilidad, mucho más simple de usar. Entonces ahí nace la idea de Gile en una reunión y Marco junto con su equipo se reúnen, vamos a ver, tenemos que pensar, vamos a ver cómo adaptar esto a un pequeño dispositivo portátil. Y es cuando nace la idea de Gili y en el 10º aniversario de Time Weaver, hablamos ya hace un poquito más de 5 años, unos 5 años y medio más o menos, o algo más. Sí, algo más, porque como Gili llega en el mercado ya 5 años y medio, un poquito más de 5 años y medio, que ahí todavía aquí ponía Time Weaver, no existía ni el nombre de Healy. El Ujú. 10º aniversario de Time Weaver, Marcus da la sorpresa, muestra el primer Healy y dice, he creado esto con la finalidad de que llegue como mínimo a 100 millones de hogares. Qué impresionante. Sí, sí, yo como te contaba ahora antes de que empezáramos el espacio de conversación, este, yo lo conocí el año pasado, ¿verdad? Y realmente, bueno, vos estás en España, yo estoy en Costa Rica, o sea, vos estás en Europa, yo estoy en América, y sí, el mercado en América tiene como 3 años de haberse abierto, si acaso, 3 años de estar en Estados Unidos, menos tiempo en México y menos tiempo en Colombia, y no sé en Canadá. El otro día te escuché con el tema de que el mercado canadiense también está abierto. No lo sabía, pero es muy de muy reciente data, ¿verdad? La gente normalmente, y creo que por eso esta conversación es espléndida,
para que la gente sepa que está disponible de este lado, decimos acá del charco, de este lado también, que en algún momento antes, pues las personas de repente para tener acceso a ciertas tecnologías, pues viajaban y compraban allá y bueno, ya luego lo traían, pero bueno, ya ahora está abierto y creo que realmente una de las bondades de la pandemia fue la generación de múltiples canales de distribución muy efectivos y veloces. Pero bueno, tal vez ahí, Roberto, contanos un poquitito, bueno, contanos un poquitito, ¿verdad? Bueno, ya vimos esta parte como, ¿qué puedo yo tratar con el Gili si me hace un escaneo y entonces qué? Claro, eso, ¿no? Dentro de esa parte del análisis y el tratamiento, ¿no? Se divide en varios bloques. En uno tenemos la parte física, mental, emocional. Entonces, dentro de esa parte física, mental y emocional, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos, no? Healy tiene, pues hablamos de más de 300 programas que hay ya, y esos programas están divididos en grupos, ¿no? Por ejemplo, hay dos grupos de meridianos, hay grupos para el sueño, hay grupos de la parte muscular, ¿no? Diferentes tipos de grupos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para llegar, no? Y es muy bueno. Yo cuando empezamos una sesión, lo típico, estamos acostumbrados a cuando es algo relacionado con el bienestar, con la salud, y vamos a ver a alguien, lo primero que queremos hacer es empezar a soltar, ¿no? Pues me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Yo cuando en una sesión de healing empiezan a hablar, le digo, no, calla, espera. Vamos a dejar primero que hable healing y después hablamos. Claro, lo hago con una un doble sentido, ¿no? Por un lado, me diga lo que me diga, voy a seguir el mismo paso a paso, no va a influenciar en nada. Y también pues busco ese factor sorpresa para la persona que al final le hace de ser más receptivo a todo lo que vamos a hacer. Porque si a mí la persona me dice, no duermo bien, y después, aunque esté viendo la pantalla, que yo he seguido un paso a paso para llegar ahí, y le dice que no duerme bien, ¿no? O que necesita programas para el sueño, mejor dicho, pues claro, es como ya se lo he dicho. Entonces, no, busco también ese factor sorpresa y como digo, como no va a influenciar lo que voy a hacer, después, por supuesto, durante la sesión, pues ya vamos hablando de todo. Claro. Entonces, claro, el primer análisis es entre los 27 grupos que tenemos, en los cuales están divididos todos los programas, para ver cuáles son los 5 prioritarios. Y posteriormente, pues entramos en esos programas y no en esos grupos de programas y vamos viendo los programas que son más necesarios, ¿no? Vuelvo a repetir como decía al principio, gracias a eso estamos yendo a las causas. Yo, por ejemplo, voy a contar una experiencia mía personal. Yo problemas para el sueño nunca, bueno, a nivel general nunca tengo, ¿no? Soy una persona que duerme bien. Todos podemos tener días que dormamos peor por un motivo u otro o simplemente, ¿no? Algo habrá ocurrido. Ujú. Coincide que a inicios del año anterior, de 2023, yo de repente me empiezo a despertar mucho en las primeras horas de sueño. Pero con mucho me refiero que durante las primeras 3 4 horas de sueño, despertarme a lo mejor 6 7 veces. A la vez, Healy me marcaba mucho que necesitaba trabajar el pulmón y el hígado. Marcaba los programas, pulmones y el hígado. Yo me lo iba trabajando y veo que empiezo otra vez a dormir mejor, a dormir bien. Y digo, ¿qué ocurre aquí? Donde se me enciende la bombilla, digo, voy a mirar. Miro el reloj de órganos de la medicina china, no, según la medicina tradicional china, por si alguien no lo conoce, pues cada órgano tiene 2 horas en las que son las que realiza su función, la que trabaja. Pues en las primeras horas de sueño, de 1 a 3, de 3 a 5, estábamos hablando del pulmón y del hígado, los que trabajan. Entonces al final eso era por lo que yo no dormía bien, por el pulmón y por el hígado, no por el sueño. ¿Cuántas veces acabamos atados de por vida a algo para dormir? Claro, porque entonces en ese momento convertís el asunto del insomnio en un problema. Vas al médico y le dices, no, mira, en el mejor de los casos te manda a hacer alguna prueba y no necesariamente la prueba va a decir exactamente qué es pulmón y qué es hígado, ¿verdad? Y tal vez te manda un medicamento y te dice, no, usa esto, ¿verdad? Y claro, como no estás resolviendo la raíz, tu pulmón y tu hígado siguen atorados en eso que estás sin resolver. Y como Ujú, acabas de decir, terminas tomando pastillita por el resto de tu vida, ¿verdad? O por, ujú. o por un tiempo extenso, sin encontrar solución, porque al final de cuentas todo lo alopático es, a ver, es maravillosamente de intervención así de golpe, pero no va a resolver realmente el problema de fondo. No. Sí, sí, es que al final la medicina, cada uno que sea libre, ¿no? De que use más o menos.
Yo tengo claro que si yo mañana me parto un brazo voy a ir corriendo al hospital, no soy Superman, Claramente, sí, sí. pero la parte de, ¿no? de lo que es tomar medicamentos está visto y demostrado que la gran mayoría de los medicamentos que hay lo que hacen es mantener a las personas. Sí, y de hecho he escuchado en este tipo de abordajes, ¿verdad? Que para enfermedades o para síntomas agudos, lo alopático es maravilloso. Es lo que acabas de decir. Me parto un brazo, me corto, ¿verdad? Eventualmente hago una herida profunda, estoy pariendo, lo que sea. O sea, las cuestiones que son agudas, que son así de momento y de resolución, que debe de atenderse en el instante, y pues no voy a llegar y ahí con el brazo partido de hacerme una sesión de Reiki, poneme el Gili, ¿verdad? O sea, trabaja a otro nivel, pero todo aquello que sea crónico, es decir, que sea de larga data, sí no va a resolverse por la vía alopática, porque en realidad lo que está sosteniéndolo es otra cosa. ¿No? De hecho, mira, me ha recordado una frase de la doctora Caroline McMacken, que es una de las personas más cercanas que hay a Marcus en todo el desarrollo, el trabajo de Gil y demás. Que de hecho, esta señora es la que más sabe a nivel mundial de cómo interferir, cómo trabajar con dos frecuencias a la vez. Ella dijo, ¿no? En una conferencia que lo que para la medicina convencional es más difícil de solucionar, normalmente para la medicina de frecuencia suele ser lo más simple de solucionar. Entonces, mira cómo al final ahí, ¿no? Pues tenemos ese tándem. Nos partimos un brazo, vamos para allá. Para otros temas, Ujú. pues vamos buscando. Sí, muy bien. Vamos a ver qué pregunta nos puede funcionar acá para generar como, ok, bueno, entonces me hago esto, me pongo las frecuencias y como le digo yo a la gente, y ahora sí, a salir a la vida, a vivir y mirar qué cambia en tu vida, ¿verdad? Porque la gente, a veces, las personas, a veces tenemos este pensamiento lineal de como, ok, como con la pastilla, de me tomo la pastilla y se me quita el dolor. ¿Verdad? Y es como así. Y no necesariamente este tipo de herramientas trabajan de esa manera, en algunas ocasiones son paulatinas y también es estar por eso creo que quedó perfecto hablar del tema de la meditación en un inicio, porque es también estar desde la conciencia de, ok, ¿qué se está transformando en mi vida a partir de que estoy haciendo esto? Para conmigo, para con mi cuerpo, para con mi psique, para con mi dimensión emocional y demás. ¿Qué sugieres vos? Alguien que esté como, a mí, bueno, alguien que esté como interesado en conocer un poquitito más, ¿cuál, por ejemplo, podría ser un siguiente paso? Sí. Siempre al final, pues la mejor experiencia, la mejor vivencia, pues es poder vivirlo, es poder sentirlo, es poder probarlo. Y siempre al final, porque cuando vamos viendo cómo todo se mueve dentro de nosotros, es, es brutal. Es brutal, porque la experiencia, yo podría contar montones de experiencias, pero también los ya 5 años de conocer esta tecnología y en diciembre era, no, justo hace 5 años estaba yo conociéndola y demás. Y desde diciembre, pues va a ser 5 años que lo uso a diario y no solo conmigo, sino con más personas. Y puedo decir que es que he visto cosas tan distantes y demás. Mira, de hecho, la última persona que lo probó ayer me dijo, no, al rato, me dice, es que me siento súper cansada y demás. Estamos hablando aproximadamente 1 hora después de que lo estuvo probando. Y le dije, mira, no es algo muy común, pero me ha podido pasar unas 4 o 5 veces en estos 5 años. Si puedes, tómate de descanso, échate una siesta, para y después verás. Y es al final no es pues, ver, sentir el cuerpo, lo que nos pide. En cambio, normalmente pues suele ser más lo contrario, ¿no? Como que te activa, empiezas a ver las cosas con una claridad mental. Que vaya, que esas poquitas personas que le ha pasado, ¿no? Que le han pedido esa calma, ese como parar, después ha sido como, ¡boom! Después de Ujú. esa pausa, han vuelto con mucha más fuerza. Sí, yo sí creo que hay, como bien decís, algunas personas y responde a otros motivos también, el por qué tenían una determinada reacción ante alguna terapia alternativa, incluyendo Healy, pero en realidad yo no te puedo explicar cómo exactamente qué cambia, pero yo sí percibo el cambio. O sea, no te puedo decir, mira, o sea, exactamente esto y esto y esto, pero yo sí me siento diferente. Por ejemplo, he hecho sesión con una experta en frecuencias, una irlandesa, por cierto, hace algunos meses, creo que fue el año pasado,
Y entonces ella me hizo programas específicos, más allá de los que ya trae el Healy y que son instalados en el propio dispositivo en la nube. Mm. Bueno, voy a hacer una aclaración. El Healy trae como dispositivo, vienen diferentes versiones. Ahí vos me corregís, así voy haciendo prueba a ver qué tanto estoy enterada, Roberta. Entonces hay diferentes versiones. Es el mismo aparato, pero tiene, vamos a decirlo así, modelos que incluyen más programas. Yo en lo personal dije, no, 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 voy a comprarme una versión porque sí, obviamente la diferencia entre la inversión entre uno y otro, sí era diferente, ¿verdad? Era importante. Entonces dije, no voy a tomar el Pro, ¿verdad? O sea, el más completo porque es bastante más. Entonces me quiero como en el intermedio. Y adquirí el intermedio y después de la primera vez dije, oh, por Dios, ¿por qué no compré el Pro? Era como, bueno, y luego ya lo resolví unos meses después, ¿verdad? Ya compré, creo que para América sí hubo esa chance de hacer la migración a un Y update, eso siempre está, sí. siempre, A, siempre lo opción, que esa es muy a buena, un, sí, sí, ¿cómo? que esa opción es muy buena porque la empresa siempre permite la opción de ampliarlo. Ujú, sí. Pues bueno, entonces yo llegué y hice el update como a la versión más completa y ha sido maravilloso, es lo que vos decís. Entonces tengo una lista de programas en los cuales yo llego y me hago un scanning. Este scanning lo que lee es mi campo, ¿verdad? Como decimos, como se dice en la física cuántica, somos simple y sencillamente energía e información, ¿verdad? Y Mm. hace esta lectura que luego termina materializándose en esta solidez de cuerpo físico, hace esa lectura y dice, bueno, pues esto y esto y esto es lo que está por ahí. Me vibro esas frecuencias, o sea, envío esas frecuencias como para ir acompañando y acuerpando la mejora de mi cuerpo físico. Pero, por ejemplo, volviendo al caso de esto, ¿verdad? Yo quería algo, no, no, ni me preguntes por qué llegué. Ya me recordé, porque la misma terapeuta que me recomendó el Healy en un primer momento, llegó y me dijo, Julia, tenés que hacer sesión con esta chica, ¿verdad? Es maravillosa, no sé qué, y en efecto, pues hice la sesión con ella, me hizo toda la configuración para programas en específico, pero lo interesante fue que uno de los programas que le adquirí fue uno que se llama Into the Action, que es como un programa para ponerme en movimiento. O sea, sabes, como cuando uno tiene como, sí, tengo este proyecto y lo quiero hacer, ¿verdad? Pero es como siempre como en una postergación, en una cuestión. Y es muy vacilón porque cuando uso este programa siento un total spring, así un cambio en mi energía, como de más, o sea, me siento más enérgica para hacer cosas, con muchísima mayor energía. Entonces, por ejemplo, esto para hablar de un programa, digamos, diferente que también se podría tener, que no podría tener, ¿verdad? Opciones. Ya el Gili trae cualquier cantidad de opciones, pero bueno, esto también es una cuestión que se Mm. abre por la versatilidad del dispositivo y cómo el dispositivo, al estar empatado desde TeamWeaver, o sea, al final de cuentas, Claro, está, claro, digamos, siempre en la apertura de recibir frecuencias, incluso más allá de las que ya trae el dispositivo. Si es que alguien dice, no, yo tengo algo tan específico, una enfermedad crónica, y quiero trabajarla de una manera específica, bueno, pues también podría hacerse, ¿cierto? ahí está, correcto. Sí, esa parte es muy potente, ¿no? Porque la parte, claro, no he querido alargar la historia al principio, pero ¿no? La primera prueba que se hace con Healy, ¿no? Para testearlo con un público es que a esas personas, cuando todavía no existía el nombre de Healy, ¿vale? En aquel momento, pues tenían todo aquí el nombre de TeamWeaver y que no existía el nombre de Healy como tal, ni la empresa que luego se crea dentro del grupo TeamWeaver y todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que hacen a esas personas, como las que con las que tuviste la sesión? Le da la posibilidad de que hagan un testeo con sus pacientes que ya tenían para que Ujú. continuaran el tratamiento en casa. Y entonces, después de una prueba grande, más que los estudios que ellos hicieron a nivel pequeño, fue cuando ya abrieron Gili al público. Entonces, es brutal porque al final, ¿no? Esa herramienta que se habla de estar en conexión con unas personas que ya tienen toda la información de la empresa grande, ¿no? De que han pasado esos cursos, que tienen la tecnología y tener lo otro. De hecho, estoy hablando y estoy recordando de un tema. Esto ya hace como 3 4 años, estaba de viaje en Madrid, fui con mi tía y me dijo, vente, que voy a clases de baile con Clara, ¿no? Unos bailes de estos para equilibrar la energía y demás, y le enseñas que seguro que a Clara le va a encantar Gili. Pues total, le empieza a contar, "Ah, Clara, tal, ¿no? Un dispositivo, claro, ya el nombre Gili todavía no lo había escuchado nunca.
Entonces empieza tal, y cuando no, le hablo de Marcos, cuando viene, lo que hemos contado al principio. Y cuando le comento, nombre tengo Weber, dice, lo tengo en mi lista de deseos. No lo tengo ya porque la versión que yo quiero cuesta 55.000 euros. Y me dice, ponme el de belleza. Busca el programa de belleza y pónmelo. Ella ya sabía lo que había, lo conocía todo, yo brutal. Y de hecho, me contó, ¿no? Por ejemplo, uno de los programas que hay, que ahora has visto, el grupo de defensa bioenergética, ¿no? Que Ah, sean sí, los que no estén oyendo, lo que hace es proteger ante influencias externas, temas que vienen. Pues ella me cuenta cómo desde Suiza le hacen un análisis de la casa, ¿no? Pues no solo, ¿no? Ya voy a poner en contexto todo lo que estoy escuchando, no solo podemos trabajar personas, sino casas de negocios, situaciones, mascotas. reuniones, empresas, de todo. Pues me dicen, me hacen el análisis y me dicen que tengo un cadáver enterrado en el jardín. No, no era asesina, ni había pasado un asesino por ahí. Eran unos gatitos que se le habían muerto de bebés que habían nacido. Y mira cómo esos bebés enterrados ahí energéticamente estaban influenciando negativamente a la casa. Qué Por ejemplo, interesante. ujú, con Gil, si llegamos a hacer ese análisis, no llegamos a saber qué es por eso, pero sí nos marca programa de protección y nos hubiera marcado el programa específico para equilibrar esa energía y que no hubiera esa influencia negativa sobre la vivienda. Entonces, el trabajo lo podríamos haber hecho sin saber qué era por esos gatitos. Ujú. Y hablando de cosas, dirían algunas personas un tanto locas, ¿sabes? Mis perros es muy vacilón porque yo les paso normalmente frecuencias, o sea, con alguna regularidad para ver cuestiones, sobre todo si los veo un poco con cambios de comportamiento. Uno de ellos es muy afín a tener temas de armonización bioenergética, le afectan los planetas, o sea, el otro no, el otro es otra historia y es muy vacilón porque uno se logra ver cómo cada ser, en este caso, tiene en su energía, tiene cuestiones distintas, ¿verdad? Entonces, sí, a mi perrito, el más mayor, ¿verdad? Que es más viejito, la retrogradación, o sea, como el tema de los Mm. planetas. Y es que se nos olvida realmente que nosotros somos materia, que estamos en un planeta, que el planeta es una masa, ¿verdad? Enorme y que estamos en el espacio, ¿verdad? Entonces la gente cree como, ay, ¿cómo te va a afectar un planeta? ¿Cómo te va a afectar Mercurio retrógrado, ¿verdad? Más allá de lo que diga la astrología, ¿verdad? Es una cuestión astrofísica, es energía Ah, meramente. eso. Y es súper interesante ver y entender cómo el Healy también logra llegar a ese punto de análisis. No te analiza a vos, sino en relación a muchos otros Mm, elementos o correcto, aspectos. correcto. Mira, ahora que has dicho lo de los animales, me acuerdo de una experiencia esta hace también ya como 3 4 años, que fue brutal. Precisamente con un perro. Hago un viaje a Sabadell, aquí en el norte de España, y estuve allí varios días, una semana prácticamente, en un centro de terapias. Iban viniendo diferentes personas a probarlo. Pues hay una persona que lo adquiere, ella trabajaba en una clínica veterinaria y nada, pasan 2 3 días y me envió un mensaje. Mira, Roberto, que tenemos aquí una clienta que es de mucho tiempo, que no sabemos qué le ocurre al perro y demás, ¿te importaría? Le digo, sí, no te preocupes, pásame mi contacto y yo lo Ujú, trato. Se pone la dueña del perro en contacto conmigo, tal. Le hago la parte, ¿no? Que habíamos hablado, física, mental, emocional. Luego le hago la parte de Laura. Y total, ¿no? Como esa parte hablado, con un breve resumen para los que estén oyendo esto, para que estén en contexto, graba el aura, vemos el nivel de energía de los chakras y después entramos a nivel subconsciente, los chakras que más bajos están de energía. Y ahí nos da patrones que nos afectan a la hora de actuar. Pues total, cuando le paso, ¿no? El resumen de lo que había salido, me llama y me dice, Roberto, esto de lo del aura de más me lo has hecho a mí, ¿verdad? Le digo, no. Le digo, ¿tú ves ahí tu nombre o ves atrás tú? ¿No? ¿Cómo se llamaba el perro? Me dice, es que está hablando de mí. ujú, Me dice, te voy a contar. Dice, mi hermano es una sanguijuela de mi madre. Así se conocen también las sanguijuelas, que como hay veces que cambian los nombres, que es ujú. como una especie de babosa que se pegan al cuerpo y chupan la sangre. Que como hay algunos animales que cambian el nombre, entonces aquí se usa esa expresión cuando una persona, pues, que siempre quiere sacar algo de otros. Es el mismo nombre, no se utiliza necesariamente la misma expresión, pero sí se te entiende la metáfora. Vale, perfecto. Entonces, ¿no? Dice, entonces, claro, yo estoy peleada con mi hermano, que ni nos hablamos.
y ujú, enfadada con mi madre porque no se da cuenta. Y me dice, y me ha salido todos los mensajes. Dice, todo está hablando de eso. Y claro, al final, ¿qué es lo que ocurre con los perros? Yo recuerdo como años antes había leído un artículo que hablaban que los perros y los gatos, si nos fijamos, son los animales domésticos, que al final cualquier animal que pilles desde pequeño los puedes acabar domesticando, pero son los que no, desde de uso normal, uso común, son los animales más domésticos que tenemos, de cómo los perros son nuestros protectores en la parte más física de la vida y los gatos en la parte más espiritual, ¿no? claro. Entonces le comenté eso y demás. Al día siguiente creíamos todavía que el perro moría. 2 días después me envió una foto y un vídeo del perro jugando con su hijo como si nada, Ujú. como si no hubiera pasado nada. Al final ese perro todo lo que tenía era todo lo que estaba absorbiendo de la dueña, todo lo que le estaba protegiendo. La vibraste a ella, le pusiste Gili a ella, No, sí, todo fue el perro. todo el perro. Ujú, O sea, en aquel momento lo hicimos con el perro porque me pidieron ayuda para el perro, se lo hice. No recuerdo si ya posteriormente, creo que sí, que posteriormente ya, pues también le haríamos algo para que, no, le haría para que lo probara. Pero en ese primer paso recuerdo que fue el perro porque fue para lo que me pidieron ayuda. Y lo ujú, flipó. El ujú. perro, no, ya era un perro mayor. Mm, Eso hace unos 4 años. Sí, 4 años más o menos, porque yo estuve en agosto, septiembre de 2020, 4 años y poquito más. Y hace año y algo acabó falleciendo el perro, pero que es normal, ya era un perro mayor con edad, pero aquello lo superó como si nada y vivió un año y pico más. no, como 2 años y tanto, sí más. Sí, Sí, claro, yo también, y bueno, y Gili tiene programas así para hacer diagnóstico en perros, sobre todo es muy claro. De hecho, interesante para mí en en ese aquella documento. época todavía no existían los programas de animales. Mm, Es que cuando yo inicié en Gili, eh, lo que había, más o menos como lo que tú iniciaste, por lo que decías de una versión intermedia, era lo más alto de Gili en aquel momento. Y ya posteriormente fueron sacando más programas y en julio de 2021 fue cuando salió la versión professional. Pero anteriormente a eso es que no existían los programas de animales, ni muchos de los que tenemos como la nutrición digital, la vitalización bioenergética. Hay programas que han ido creando y sacando después, en la parte del ciclo del alma. sí, qué interesante. Pues sí, Roberto, a mí me parece absolutamente maravillosa todas las posibilidades que genera el Gili en el tratamiento de cuestiones es que de tanto tipo y como bien decís vos, o sea, para vibrar proyectos, temas, bueno, y el Gili, pero Healy en realidad tiene otras cosas que no vamos a hablar ahora porque se nos salió una conversación muy larga, pero hay otros dispositivos para trabajar espacios más amplios, que es el McHealy, ¿verdad? Y demás, pero esa ya, ajá, exacto. Esa es mi siguiente, esta está en mi wish list. Este, ese es mi siguiente paso. Y Roberto, ok, voy a dejar tus datos, digamos, aquí puestos en la conversación, pero antes de irnos como, no sé, ¿qué te parece a vos que sea como indispensable que la persona, o sea, bueno, ¿hay alguna contraindicación de Healy? O sea, ¿quiénes no pueden utilizar Healy? Vale. Para las partes de las microcorrientes, Ajá. que es la que va directamente a la célula, que es lo que se usa de manera presencial, ¿no? Tenemos la parte cuántica, que es principalmente la que hemos hablado, y luego tenemos esta parte con la que estamos recibiendo ambos, porque antes lo hemos traído también de María Julia, como lo podéis ver, que esto es una microcorriente que va directamente a la célula para rejuvenecerla. Entonces, en la célula, en esa parte de las microcorrientes, tenemos varias contraindicaciones. Embarazadas, epilepsia, personas con marcapasos, que ya sabemos que son 3 apartados muy delicados, que no, que son casos para verlos individualmente, que incluso si alguien, y siempre para las microcorrientes, ¿vale? Si alguien con esos casos quisiera ver, pues siempre hablando con especialistas y demás, con su doctor y demás, pues se puede ver, estudiar el caso y quizás hasta lo pudieran usar. Y hay otra contraindicación que ya no es una contraindicación tan grande, sino que personas que a lo mejor, imagínate que yo tuviera una placa metálica aquí, pues no me podría poner la microcorriente sino la placa metálica. O hay otra vez que va con adhesivo, ¿no? Que a lo mejor para tratar una zona específica en vez de la pulsera. Pues el poner la microcorriente encima de una placa metálica que esté en el cuerpo, tampoco lo recomiendo. Ok. Ok, perfecto. Esos son los casos en los que no. Y en todos los demás, como hablábamos, ¿verdad? No estamos pensando en temas agudos, ¿verdad? Sino más bien en la solución
de mediano o de corto, mediano, largo plazo, pero sí de cuestiones en donde la vida no esté en riesgo en el preciso instante, Sí, ¿verdad? O sea, como una herida expuesta o de repente una crisis de asma o, ¿verdad? Cuestiones de ese tipo. eso, Sí, no, o sea, sí, pues te controlas. Yo en mi caso he tenido crisis de asma, ¿verdad? Entonces es como, pues te controlas esto y luego trabajas, te haces el escaneo ah, con Healy y empezás a trabajar justamente claro, como esta otra parte de sanación más profunda. claro. Igual que no, haciendo un énfasis en esa parte de riesgo, también os digo una cosa, que si yo diera la casualidad que esta tarde me caigo y me parto un brazo, yo voy a llamar al hospital y voy a ir que me recojan, pero voy a aprovechar mientras que viene la ambulancia o que busco cómo ir, yo me voy a poner Gili o para un programa de relajación, para el músculo, para también apoyar eso en lo que voy a esa intervención, que también va a venir muy bien. De hecho, se me ha venido otra anécdota a la mente Ajá. de un niño, tendría aproximadamente unos 4 o 5 años. El niño estaba ingresado en el hospital con unas quemaduras. Y el niño ingresado, que le habían hecho su tratamiento, le habían echado sus cosas y demás, y no, que estaba ya en el hospital. Yo de casualidad, bueno, de casualidad no, yo conozco la casualidad fue lo que vino después, ¿no? La relación con la madre del niño, la conexión en aquel momento. Yo Ujú, estaba de viaje con un socio de esa mujer en algunos negocios y precisamente yo iba con él porque íbamos a sus centros a Burgos a dar a conocer Gil. Y coincide que estábamos en Madrid cenando, habló con la madre del niño y le comenta, mira, pues tiene el hospital, que el niño, que tal, tal, que se ha quemado. Y le digo, mira, Oscar, dile que si quiere que le trato, que te dé las fotos, tal, tal, tal. Y yo le empecé a trabajar. Y fue muy curioso porque el niño no solemos a pensar en quemadura y habló que tenía todo el costado quemado, ¿eh? Le habían dicho que tenía que estar 4 días ingresado para que le dieran el alta. Le hago el escaneo, le empezamos a enviar las frecuencias que salía y recuerdo que todo lo que más marcaba principalmente era programas relacionados con la relajación y con el sueño. Al día siguiente, al niño le dieron el alta. Entonces estuvo genial porque nosotros Keely nos detectó que ese niño lo que necesitaba era relajarse, tal, 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 tal. Al final, sí, por supuesto que allí le pusieron otras cosas para el síntoma, no es que el niño le pusiéramos Healy y saliera por la puerta del hospital. Ahí se hizo un trabajo en conjunto, lo que le habían puesto allí para el síntoma, con lo que hicimos a nivel interno, y 4 días que le habían dicho que como mínimo para estar ingresado, al día siguiente le estaban dando el alta. ujú, claro, claro que sí. Ujú. No, Roberto, más bien muchísimas gracias. Creo que sí, y bueno, yo que tengo Gili, sí, sí sé que es un caminito también de aprender a utilizarlo y de sacarle muchísimo provecho, porque en realidad lo da, ¿verdad? Y da todo este margen de sanación que hemos estado compartiendo. Em, no sé, no sé. Algo que le dirías a alguna persona que de repente esté un poco todavía como en esta duda, como de si será para mí, servirá para lo que yo tengo, tal vez, no sé, No. si se te ocurre algo que le Al podamos final, decir a ¿no? la gente. En cuanto a lo de si servirá para lo que yo tengo, al final está basado en la mejora continua, en estar mejor que lo que estaba. Entonces, en mayor o menor medida, porque al final cada caso es un mundo, siempre va a haber beneficio. Ujú, No en sí será para mí, es que no sé y demás. Yo os puedo decir que esto debería de estar en cada casa en el mundo y va a pasar los años y va a estar en la mayoría de casas en todo el mundo. Mayor riesgo que puedes tener es probarlo. Probarlo a nivel de que alguien te haga una sesión y lo pruebes. Y en el segundo caso, probarlo y tener la política de evolución, ¿no? Una vez que se adquiere, de los 14 días. Y luego lo último, para que comprendáis la magnitud de este aparatito, digo aparatito por el tamaño, es el concepto que ha creado. Que estamos ujú, acostumbrados a me duele esto, no lo otro. Y entonces a acudir a algo, a alguien externo que nos solucione. Entonces aquí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, cuando nos conocimos, ¿no? Yo lo dije y lo vuelvo a repetir aquí. Yo recibo diferentes tipos de terapia, ¿no? Estoy en contacto con gente. Yo no soy yo y mi Gili solo, ¿no? Que en mi día a día no es que yo haya dicho a partir de ahora ya no quiero nada. No sigo siendo usuario de diferentes tipos de terapia, diferentes cosas y demás. Pero cada mañana soy yo el que tiene que agarrar mi teléfono, mi dispositivo y tomar las riendas. Darle al botón. Es un paso muy simple, igual que abrir Instagram o las redes sociales, pero en este caso es para nuestro bienestar. Entonces, claro, estamos haciendo el cambio de conciencia de tomar esa responsabilidad y eso a lo largo del día a día, en todo lo que nos ocurre en la vida, ya es un cambio de conciencia. Y luego, los que seáis padres, madres, ¿no? Todos los que tengamos descendencia, como en mi caso,
qué valores tan potentes estamos dando a nuestros niños. Mi niña tiene 6 años, hace 7 en diciembre, ella dice: "No, papi, a mí me lo hago yo". De hecho, muchas veces me dice: "No, ahorita lo voy a hacer yo a ti". El teléfono y demás. Entonces, mirar desde pequeños que ya tengan esa conciencia de la importancia de su salud y su bienestar. Ujú. Sí, eso es un mensaje muy potente. Más bien, muchísimas gracias de verdad, Roberto, por poner toda tu experiencia en este compartir. Creo que voy a empezar a preguntar mucho qué más es posible y qué es requerido para que Roberto venga a Costa Rica y traiga Healy y de repente lo podamos dar a conocer aquí. Puede ser bien interesante, me parece a mí. Así que muy, muy, muy honrada y muy agradecida de haber tenido este espacio de conversación con vos. Igual como te decía, y a la gente que vea este mensaje, va a quedar aquí en la descripción en YouTube, va a quedar el contacto de Roberto por si quieren escribirle para, pues, para saber, ¿verdad?, cómo adquirirlo y demás. Y también va a quedar también el enlace, ¿verdad?, para la página de Healy por si gustan ir y revisar y leer, porque también ahí en la página hay muchísima información respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo es este tema de las frecuencias, etcétera? Mm, un placer. Y no se Ah, queden con la duda, vean, revisen, prueben, sientan y van a ver. perfecto. Muchísimas gracias, querido. Mm.